favor, en Romanos 5, 12 al 21. El nombre del mensaje de hoy es Del juicio al regalo. Y como pueden ver, hoy vamos a comenzar el tercer acto, que es el acto de redención. En la serie que estamos haciendo, la historia, hemos visto que la gran historia que se va descubriendo a través de las escrituras es una de creación, caída, redención y restauración. Ya hemos cubierto los primeros dos actos del gran drama de la historia, la creación. Hemos proclamado como todo lo que vive tiene su origen en el designio de Dios. Y también hemos hablado sobre cómo nuestro Señor soberano es digno de que confiemos en Él en todo momento, porque Él fue el que lo creó todo. Por tanto, debemos confiar en Él sin importar la situación que estemos pasando. También hemos hablado del tema de la caída de la humanidad, de nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos hablado sobre cómo Adán es representante de la raza humana y a pesar de que Dios le dio unas condiciones perfectas para vivir, para trabajar y para realizarse, tanto él como Eva decidieron rebelarse en contra del reino de Dios, queriendo establecer su propio reino. Y como consecuencia vino el pecado a ellos y ha venido a todos sus descendientes, incluyendo cada uno de nosotros. Y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Pero hoy el rumbo de la historia va a dar un giro de 180 grados. Hoy comenzamos el tercer acto, redención. Y vamos a hablar sobre cómo la obediencia perfecta de Jesucristo deshizo las consecuencias de la desobediencia de Adán. Voy a leer en Romanos 5, 12 al 21, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Este pasaje se llama Adán y Cristo comparados. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Dádiva quiere decir regalo. Transgresión quiere decir pecado, violación de la ley. No sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta es la palabra del Señor. Amén. Señor, te pedimos que
de la misma manera que hemos buscado entender nuestra caída y lamentarla, Señor, que también podamos entender lo que tú has ganado para nosotros a través de tu Hijo, para que resulte en celebración y en que tu nombre sea magnificado. Padre, nuestras vidas son un testimonio de tu bondad y de tu generosidad. Y te pido esta mañana que me ayudes a hablar con claridad sobre la salvación, sobre la reconciliación, sobre todo lo que has traído a través de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Ayúdame, Señor. Y es por el que oro. Amén. Amén. Cuando nuestros hijos eran chiquititos, nosotros ya desde temprano teníamos todo tipo de conversación espiritual con ellos. Y yo creo que esto aplica a todos. Si nosotros estamos pendientes, nosotros vamos a notar que todos los hijos de nosotros tienen inquietudes espirituales desde temprano. Tienen preguntas, tienen curiosidades. Y yo creo que eso es con todos los humanos venimos igual de fábrica. A pesar de que somos caídos, nos damos cuenta de la separación que hay entre nosotros y el Señor. Y eso forma inquietudes, forma preguntas. No podemos evitar eso. Pues una vez estamos en el carro con todos los niños, esto es cuando vivíamos en Miami, hace unos cuantos años, los niños estaban pequeños. Y yo estaba hablando con mis varones, con David y con Miguel Jr., sobre cómo las cosas estaban mal en el mundo por el problema del pecado en nuestra naturaleza. Estábamos hablando, no recuerdo qué era lo que estábamos lamentando, pero yo estoy diciendo, pues como somos pecadores, no tenemos más remedio, no hay de otra, el mundo está caído y tenemos que esperar que el Señor renueve todas las cosas. Antes que yo le diga esto, yo quiero que entiendan la diferencia entre mis dos varones. David ama a la gente. Él tiene un alma súper gentil. Es un pensador. Miguel, pues, es una persona de acción. Él es empresarial. Él es un poquito más silvestre. Pues, estamos lamentando nuestra condición humana. Y pues yo trato de llevar la conversación en una dirección más esperanzada. Yo les digo, bueno, por eso estamos aguardando el retorno del Señor, porque Él va a rectificar todo. Y entonces David dice, bueno, por fin, si me acuerdo bien, David decía, por fin vamos a ser felices para siempre. Y estoy pensando, wow, Dios mío. Estoy empezando a tener, en mi mente estoy pensando, bueno, este va a ser pastor, el otro va a ser evangelista. Estoy formando todas estas esperanzas dentro de mí. Y entonces Miguel Jr. dice, por fin estaremos como se supone que estemos. Y estoy, ay Señor, estos nenes míos. El seminario me va a salir un ojo a la cara, pero está bien, no te preocupes. Estos van a ser unos líderes, estos van a ser unos futuros Billy Graham para el Señor. Y esto, bueno, este va a ser evangelista, este va a ser teólogo, va a ser conferencista. Pero bueno, pues entonces mi hijo termina su pensamiento, no lo había dejado terminar. Y me dice, bueno papá, por fin estaremos para siempre, como se supone que estemos, sin ropa. Era chiquitito para entonces. Pero mis sueños de ministerio se destrozaron. Los voy a mandar por una finca. Cortar caña. Pero mire, este es el caso con todos nosotros. Por más que nosotros tratemos de esconder nuestra naturaleza pecaminosa, siempre se sale. Necesitamos a alguien que nos ayude, que sea más poderoso que nosotros. Porque si pudiéramos evitarlo por nuestro propio esfuerzo, ya lo hubiéramos hecho. El problema de nuestra naturaleza pecaminosa es que es más poderosa que nosotros mismos. Nosotros no podemos vencer nuestra naturaleza solamente con nuestra fuerza de voluntad. Todo lo que tratamos de hacer para salvarnos, todo proyecto de autosalvación, todo proyecto de yo voy a venir a la iglesia siempre que haya un servicio, voy a ser el primero en salir, el primero en llegar, el último en salir, voy a servir
con la guitarra, voy a ayudar al pastor Miguel, voy a predicar por él para que pueda tomarse el fin de semana libre, voy a sacar perritos en la calle y de todo proyecto que usted pueda pensar para calmar su conciencia delante del Señor. Todo lo que nosotros tratamos de hacer para salvarnos a nosotros mismos nos ha dejado para la ley. Es necesario que nos demos cuenta de la seriedad de nuestra situación para que así podamos apreciar lo que tenemos en Cristo. No va a poderse dar cuenta de que son buenas noticias si primero no le digo las malas noticias. Solo pueden ser buenas noticias en contraste. Así que yo tengo que servirle a usted y darle las malas noticias primero. Porque entonces así nos damos cuenta de que no importa cuántos estragos haya hecho el pecado de Adán, la obra redentora de Jesús revoca las consecuencias de ese pecado y restaura a los que las reciben a un estado de favor con Dios. Y para ponerlo más simple, Cristo convierte el juicio que merecemos en un regalo de vida eterna. Cristo convierte el juicio que merecemos en un regalo de vida eterna. Y al estudiar este pasaje vamos a encontrar 3 temas principales como todos los domingos. Es increíble como todos los pasajes tienen 3 temas. Bueno, vamos a hablar sobre el pecado venciendo. Número 2, el pecado vencido. Y número 3, la gracia vencedora. Vamos a comenzar por el verso 12 para la primera parte, el pecado venciendo. Dice el verso 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es importante que nos demos cuenta que cuando Pablo nos dice porque todos pecaron, él no nos está diciendo la razón por la cual somos pecadores. Él no está diciendo que nosotros somos pecadores porque pecamos, sino que está hablando sobre la evidencia de que somos pecadores. Es importante que nos demos cuenta. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No nos gusta oír eso. No nos gusta oír que esa es nuestra naturaleza. Siempre queremos justificarla, siempre queremos decir que son las circunstancias que me han obligado a hacer esto. Pero en verdad el pecado es un reflejo de nuestra naturaleza. El pecado es una condición congénita, viene de nacimiento, viene de fábrica. Y yo soy prueba de eso a diario. Debería preguntarle a mis hijos para ver cómo yo los traté esta misma mañana hablando con todos ellos cuando nos reuní y les hablé de una manera bastante áspera. Cada día yo pruebo que yo soy pecador. Cada día ustedes prueban que son pecadores. Todos lo probamos. Todos somos prueba. Mis hijos son prueba. La criatura más hermosa y más joven que vea es prueba de que somos pecadores. Si somos sinceros, no lo vamos a negar. El verso 13 dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Qué quiere decir ese verso? Se los voy a leer otra vez. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de yo disciplinar a uno de mis hijos, yo me aseguro que él entienda o que ella entienda lo que yo le estoy prohibiendo. Yo no disciplino a un hijo porque me desobedece por no entender. Eso sería crueldad. Yo me aseguro que entienda. Nos damos cuenta cuando entienden. Nos damos cuenta cuando desobedecen porque no entienden. Nos damos cuenta cuando desobedecen a propósito. Cuando desobedecen a sabiendas, pues entonces lo disciplino, la disciplino. Ahora, si le digo a mi bebé de 3-6 meses que no meta el dedo en el enchufe de la pared y no me entiende y lo hace, pues yo sé que no me entendió. Yo le voy a extender gracia. Pero yo no creo que el enchufe le va a extender gracia. No puedo quitarle el que se electrocute.
El hecho de que nosotros hayamos pecado antes de tener conciencia de lo que es correcto y de lo que es incorrecto no nos salva de las consecuencias. ¿Hace sentido? Sí. ¿Me están siguiendo hasta ahora? El hecho de que nosotros no nos hayamos dado cuenta que estamos pecando no nos absuelve de las consecuencias. El verso 14 dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cuando Adán pecó, él sabía que había hecho mal. Él sabía, fue a propósito. Él lo sabía. Cuando se da cuenta que estaba desnudo, corre y se hace un delantal de hojas. Y cuando se da cuenta que Dios estaba paseándose en el jardín, se escondió. Él sabía que era culpable. De igual manera, cuando nos damos cuenta de nuestra condición caída, nosotros tratamos de cubrir nuestra vergüenza con nuestros propios esfuerzos. Hay una gran diferencia entre uno obrar en agradecimiento al Señor por la salvación que ha recibido y uno obrar para tratar de ganarse el favor del Señor. Son dos cosas completamente diferentes. La vergüenza causa que nos tratemos de esconder de Él y yo veo eso a diario. Es bien interesante cuando conozco personas nuevas, mis interacciones pues son normales. Yo pues soy social como todos los demás, hablo con la gente, todo va bien. Y no es que yo sea especial de ninguna manera, pero cuando yo le menciono a la gente o se enteran que yo soy pastor, algo pasa, algo cambia. Me empiezan a tratar diferente. De momento hay como que una formalidad, de momento hay como que una incomodidad, de momento el tú se convierte en usted. A pesar que yo soy igual de pecador que cada uno de ustedes. Pero ¿qué sucede? El problema no es conmigo, sino que me ven a mí como si fuera un representante del Señor. El problema no soy yo, el problema es a quien yo represento. Tan pronto se dan cuenta y piensan sobre el Señor en su santidad de alguna manera, eso nos incomoda. La santidad del Señor es traumática. La santidad del Señor es traumática. Nos incomoda. ¿Por qué? Porque cuando estamos en presencia de la santidad, eso nos recuerda a nosotros nuestra caída, nos recuerda a nosotros nuestra corrupción. Y es por eso que nos incomodamos. Aunque yo sea una persona como cualquier otra, pues están pensando en mi jefe, no en mí. Me encantaría que eso cambiara, pero eso es otro tema. Pero la ley nos trae conciencia del pecado. Ese es el propósito de la ley. Dejarnos saber que estamos haciendo algo malo. Hace que nos demos cuenta que estamos metiendo la mano en el enchufe de la pared. Usted se puede electrocutar por experiencia propia, o se lo pueden decir antes que lo haga. Y si entiende, pues, no lo hace. El problema es que la ley nos da el conocimiento del pecado, nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no se supone que estemos haciendo, pero no nos quita el deseo. De hecho, muchas veces cuando vemos que algo es prohibido, se hace mucho más atractivo, ¿verdad? No me miren con esa cara de religioso. Es así. Yo me doy cuenta, ¿cuántas veces yo no me doy cuenta que yo le haría un favor grandísimo a Carmen si yo me comprometiera a lavar los platos todos los días? O ponernos en la lavaplatos por lo menos. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente motivación. El saber que estoy haciendo bien, el saber que estoy sirviéndole, el saber que no estoy pecando contra ella porque está haciendo todo lo demás en la casa. Como quiera. El pecado permanece en nosotros. Y aparte de la intervención del Señor, el pecado está venciendo. Pero Dios no lo deja ahí. Ahora vamos a hablar, número 2, sobre el pecado vencido. Versos 15 al 19. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más
la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. De aquí en adelante yo quiero que estén pendientes a lo que está haciendo Pablo cuando escribe esto. Él procede a contrastar y a comparar a Jesús con Adán. Él compara y contrasta a Jesús con Adán. Y yo quiero que cuando yo vaya leyendo que ustedes se den cuenta de los tipos de contrastes y comparaciones que él está haciendo. Él dice, X no es como Y. Si X es verdad, ¿cuánto más Y? O también dice, así como X, también Y. Yo quiero que cuando él esté hablando de esa manera, que ustedes se den cuenta para que puedan interactuar, porque esta lectura es un poquito técnica, es un poquito teológica. Y esta es la hora de la mañana, no. Pero vamos a hacer un esfuerzo para entender. Estos contrastes y estas comparaciones hacen sentido cuando nos damos cuenta que nuestros destinos finales son decididos a través de nuestros representantes. Nuestros destinos finales son decididos por nuestros representantes. Pero yo creía que mis acciones determinaban mi destino. Yo creía que el Señor me iba a pagar de acuerdo a lo que yo había hecho, de la manera que yo había vivido. Y es por eso que yo hago todas las cosas que yo hago. Y es por eso que yo vengo a la iglesia. Y es por eso que hago A, B, C y D. Una razón por la que nosotros nos embarcamos y nos tratamos de salvar a nosotros mismos es porque a nosotros no nos gusta el asunto de que nuestro estatus sea determinado federalmente. De que nuestro estatus sea determinado por representación. Eso es lo que quiere decir federal, representante. Pero ¿sabe qué? No solo está nuestro castigo basado en nuestro primer representante, que es Adán, sino que el regalo más grande que usted nunca se hubiera atrevido a pedir, la salvación de nuestras almas, también depende de que seamos representados por el segundo Adán, Jesucristo. El verso 16 dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, de un pecado, resultando en condenación, en muerte. Pero la dádiva, el regalo, ¿por qué surgió la dádiva? El verso 16 nos dice por qué el Señor nos regala la vida eterna. Nos dice el verso 16, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Que el regalo que me da el Señor surgió por mi pecado. Yo creía que el Señor era bueno conmigo por las cosas buenas que yo hacía. Y esto me está diciendo a mí que el regalo de vida eterna surgió por mi pecado. Por naturaleza nosotros queremos que el regalo de Dios para nosotros sea basado en nuestra obediencia y en que nos portemos bien. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque se lo queremos estrujar en la cara a la gente. ¿Viste? Saquear. Perfecto. Nada más. Se lo queremos estrujar en la cara a la gente, se lo queremos estrujar en la cara al mismo Dios. No te necesito. Pero el regalo de Dios no surgió por nuestras muchas buenas obras. El Señor no me salvó porque soy pastor. El Señor no me salvó porque aprendí a tocar guitarra y he tocado en la iglesia desde niño ni nada de eso. La dádiva surgió a causa de mis muchas transgresiones. Y no voy a empezar con la lista. Hermanos, lo único que nos cualifica para recibir el regalo de salvación es haber pecado. Ustedes no me entendieron. Lo único que nos cualifica para recibir ese regalo es haber pecado. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y Él básicamente dijo, bueno, si la salvación es un regalo, esta gente no la va a alcanzar. El gran pastor y filósofo del siglo XVIII, Jonathan Edwards, dijo lo siguiente: tú no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Tú no contribuyes nada a tu salvación,
excepto el pecado que la hizo necesaria. Les voy a dar un minuto para que entiendan eso. ¿Ya? Lo que te justifica delante del Señor, lo que cambia tu estatus delante del Señor, te ha sido regalado. Es un regalo, no proviene de ti, no proviene de mí. Pero a mí me han enseñado que los que van al cielo son los buenos. Bueno, este próximo verso nos muestra quiénes son los que van a reinar con Jesús. El verso 17 nos dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que para ser salvo no hay que hacer sino recibir. Para ser salvo no hay que hacer sino recibir. Eso me lo pueden poner en Twitter. Para ser salvo no hay que hacer sino recibir. ¿Por qué? Porque la obediencia que salva no es la suya. Porque la obediencia que salva no es la mía. El verso 18 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sí, vamos a ser justificados por obras, pero no van a ser las tuyas. Van a ser las obras de Jesús. Eso es un concepto teológico que se llama imputación. Que la obediencia perfecta de Jesucristo es imputada a los que creen, mientras que nuestro pecado es imputado a Jesús y eres castigado por ese pecado. De manera que no queda más nada que nosotros le debamos al Padre, porque Cristo lo pagó todo. Y el Señor nos ve a nosotros como si hubiéramos obedecido completa y perfectamente. Dios te recompensa como si hubieras vivido la vida perfecta de Jesús. Eso nos conmueve cuando nosotros nos damos cuenta de quiénes hemos sido. Cuando sabemos la profundidad de nuestro pecado. Si usted se engaña, pues no lo va a impresionar. Pero si usted es sincero consigo mismo, esto lo va a conmover. Saber el regalo que el Señor le está haciendo. Y es entonces que vemos la gracia vencedora. Verso 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Como les dije, eso nos parte el corazón, pero es necesario que nosotros nos demos cuenta lo cortos que nos quedamos. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que no damos la medida. Cuando uno viaja a otros países hay diferencias en las leyes de tránsito. Y no importa que uno llegue, que uno sea, no importa que uno sea extranjero. De hecho, en los mismos Estados Unidos hay diferencias entre estado y estado. Yo no puedo llegar a Ohio, violar una ley de tránsito de Ohio y decir, bueno, yo no lo sabía, yo soy de Florida. Si usted va a manejar en ese estado, es responsabilidad suya saber las leyes. Es su responsabilidad saberlo. Y porque la ley nos deja saber cuando estamos haciendo algo malo. Ese es el propósito. Necesitamos que se nos diga lo que estamos haciendo mal, porque muchas veces el pecado se siente bien. Porque muchas veces el pecado se siente correcto. Porque muchas veces el pecado hace sentido y se siente lógico. Y es lo que el cuerpo nos pide. Hace sentido. Pero la ley de Dios nos despierta a nuestra corrupción y nos deja saber que necesitamos un Salvador, el cual vemos en el verso 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que esta mañana, si usted ha estado corriendo de lado a lado, tratando de calmar su conciencia delante del Señor, hoy yo te exhorto
a que te detengas. Te exhorto a que pauses, porque no lo vas a poder lograr. Nuestra única esperanza es escondernos detrás del segundo Adán. Nuestra única esperanza es ser representados por Cristo. Romanos 4:5 dice, al que no trabaja, pero cree. Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y se pregunta, pero en verdad yo soy tan corrupto por naturaleza. ¿Le conviene serlo? En verdad. Primera de Corintios 28-29 nos dice que lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es. ¿Por qué? Hay un propósito. Para que nadie se jacte delante del Señor. Para que nadie diga, ah, ¿viste? Saquea. Voy a cerrar con otra cita de Jonathan Edwards. Dice, ver tu propia ignorancia y ceguera es el primer paso hacia tener el verdadero conocimiento. Les voy a invitar a que estemos aquí.